Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Puedes mantener este carro? El video donde les hago un presupuesto aproximado de lo que les costaría mantener el carro que quieren comprar. Y así ustedes puedan tomar una buena decisión informados si pueden o no pueden mantener el carro que desean comprar. Iniciemos con Brian, que me pide el presupuesto para una Volkswagen Tera 1.6 para recorrer 10.000 kilómetros al año. Y en este caso tenemos un gasto en combustible de unos 4 millones de pesos gracias a un rendimiento que oscila más o menos unos 40 kilómetros por galón. Un impuesto de 1.650.000 pesos, un SOAT de 946.000 pesos, cambios de aceite por 350.000 pesos, una llanta en promedio 400.000 pesos, otros gastos 1.200.000 pesos para un gran total de 8.550.000 pesos anuales o en promedio mensual 720.000 pesos. La Volkswagen Tera, un carro que en lo personal me gusta muchísimo por su excelente relación costo-beneficio, además de que me parece en diseño muy bonita. Un carro que a pesar de verse tan pequeñito realmente tiene un espacio bastante decente, un desempeño muy bueno, una buena altura al piso y además un excelente rendimiento en combustible. Trae un motor que ya ha demostrado con los años ser bastante fiable, así que no debería haber problemas por eso. De hecho, la única parte negativa es el hecho de que, bueno, generalmente los carros de Volkswagen no tienen muy buen comercio que digamos. Pero eso sería lo único. Pero sí, es un carro que vale muchísimo la pena y uno de los mejores con la relación costo-beneficio dentro de los carros de combustión. Acá quiero aclarar varias cosas y es que yo nunca incluyo el seguro todo riesgo en este presupuesto porque es un valor muy difícil de calcular o de estimar, ya que depende de dos principales variables. Por un lado, tenemos el perfil del asegurado, que dependiendo de su perfil, el seguro puede ser más barato o muchísimo más caro. Y por otro lado, pues tenemos los planes de aseguramiento y hasta las mismas aseguradoras. Entonces, para una Volkswagen Tera, el mismo carro, el mismo modelo puede ser para una persona, pues el seguro costar por ahí 2,5 millones y para otra puede costar fácilmente 5 o 6 o tal vez 7 millones de pesos. Va a depender de eso. Entonces, por eso yo nunca los incluyo. Pero si ustedes quieren, pues yo siempre lo hago cuando me toca aventurarme, ponerle un promedio 4 millones de pesos. Si quieren, pues aumenten estos gastos anuales 4 millones de pesos o al promedio mensual aproximadamente unos 350, 360 mil pesos. Ahora, con los promedios mensuales, puede que yo haya puesto acá 720 mil pesos, pero eso no significa que todos los meses se vayan a gastar 720 mil pesos. Habrá meses donde gastes solo lo de la gasolina, no sé, aproximadamente unos 200 mil, 300 mil pesos. Pero habrá otros meses donde vas a gastar muchísimo más, principalmente los meses donde tienes que pagar o el impuesto o el SOAT. Es que digamos, el mes que te toque pagar el impuesto, los gastos de ese carro fácilmente podrían superar los 2 millones de pesos. Fácilmente nos podríamos ir a 2.200.000 y pero aún si se le cruzan con los cambios de aceites o con algún otro tipo de gasto. Así que debes tener en cuenta que ese simplemente es un promedio, pero habrá meses donde fácilmente puedes triplicar ese promedio y habrán otros donde vas a gastar la mitad. Entonces, teniendo presente siempre que en algún mes vas a tener que pagar el impuesto o tal vez el SOAT, tienes que mirar cuál es el rubro más alto y a eso sumarle el promedio de gasolina. Eso es lo que debes de ser capaz de afrontar al menos un mes al año y a veces 2 meses al año porque tal vez sean muy parecidos el impuesto y el SOAT. Resulta que, no sé, en febrero tienes que pagar el SOAT y en mayo tienes que pagar el impuesto. Entonces, en esos 2 meses tienes que ser capaz de esos 2 meses afrontar ese alto valor. Camilo quiere saber para un Mazda 3 Touring modelo 2017 para recorrer 10.000 kilómetros al año. Y en este caso tenemos unos gastos en combustible de aproximadamente 4.850.000 pesos, gracias a que tiene un rendimiento aproximadamente unos 32 kilómetros por galón en ciudad. Un impuesto de 650.000 pesos, un SOAT de 545.000 pesos, cambios de aceite por 500.000 pesos, llanta por 400.000 pesos y otros gastos 1.200.000 pesos. Para un gran total de 8.150.000 pesos al año o aproximadamente en promedio mensual 680.000 pesos. Los Mazda 3 tal vez no sean tan comerciales como lo fueron en antaño porque bueno, hoy en día la mayoría de personas prefieren las SUVs principalmente por el tema de la altura del piso y es que el Mazda 3 tal vez sea un carro muy amplio, muy bien equipado, con muy buena seguridad y para viajar será una de las mejores opciones. Pero cuando se trata por pasar por terrenos feos, pues bueno, no sé qué sufre más. Si el carro o uno como conductor tratando de coger los huecos con mucho amor para no golpear tanto el carro por debajo. Porque sí, generalmente cuando usted le hace un perrito a un carro, lo ve muy maltratado por debajo. A menos que haya vivido en una ciudad con excelentes carreteras. Así que, bueno,
El Mazda 3 sigue siendo una opción relevante, una opción que vale la pena, pero pues la verdad, en lo personal casi nunca me han gustado. No por malos, porque son excelentes carros, no porque sean poco comerciales, porque siguen teniendo buen comercio, sino que no sé, hay algo en el Mazda 3 que nunca me ha logrado convencer. Y me los paso en estos modelos, porque los All New y la primera generación sí no me gustaban para nada. Juan quiere saber cuánto le costaría mantener un Hyundai Grand i10 modelo 2026 automático para recorrer 15.000 kilómetros al año. Y acá tenemos, gracias a un rendimiento en ciudad que va más o menos por los 55 kilómetros por galón, unos gastos en combustible de 4.400.000 pesos, un impuesto de 850.000 pesos, un SOAT de 447.000 pesos, cambio de aceite por 650.000 pesos, una llanta 400.000 pesos, aquí me equivoqué en el valor, y otros gastos 1.200.000 pesos para un gran total de 7.950.000 pesos al año, o en promedio mensual 660.000 pesos. En lo personal me da mucho gusto que el Hyundai Grand i10 haya vuelto al mercado colombiano en la parte de los particulares, porque seguía vendiéndose como taxi, pero no como particular. El Grand i10 para mí siempre ha sido uno de los carros que más vale la pena, y de hecho en su momento, dentro de la competencia más cercana que tenía, que era como el Picanto y el Spark GT, pues el i10 era el más varón de todos. Muy bueno, tal vez era el menos comercial de los tres, pero era un carro mucho más robusto y aguantador, incluso para esos dueños pata brava, aguantaba eso, porque seguía siendo económico de consumo, fiable, aguantador mucho más que un Spark GT, y adicionalmente cuando se dañaba, pues era fácil de arreglar y no era tan costoso, y es por eso que me da gusto que vuelva este Grand i10 mucho más bonito, un poquito mejor equipado, pero igual de bueno como lo fue en sus mejores años. Me agrada mucho y hacía falta realmente un carro en el segmento de entrada. Esteban me pregunta por la Subaru XB modelo 2020 para recorrer unos 20.000 kilómetros al año. Y con la XB tenemos un rendimiento bastante bueno para su cilindraje, y es por eso que en temas de combustible solo gastaríamos 8 millones de pesos, en impuesto unos 2.050.000 pesos, SOAT 947.000 pesos, aceite 750.000 pesos, llantas 400.000 pesos y otros gastos 1.500.000 pesos, para un gran total de 13.650.000 pesos al año, o aproximadamente en promedio mensual 1.140.000. Los carros de Subaru tienden a ser bastante buenos, con excelente equipamiento, muy buen desempeño, pero lamentablemente en Colombia no tienen mucho comercio, y dentro de los Subarus, de hecho la XB es de las menos comerciales, así que realmente es un carro que, aunque vale la pena, toca ser muy prudente a la hora de comprarlo, porque bueno, si pagas demasiado vas a perder mucho dinero. Además, como buen Subaru, pues ya son un poquito más complicados y muy costosos de arreglar, porque claro, son carros muy fiables y aguantadores, pero no son indestructibles, que es el error que muchas personas pueden llegar a cometer con estos carros que se conocen por su fiabilidad, y es creer que, pues como son fiables, no se dañan, y la verdad es que sí, pueden llegar a hacerlo, y un arreglo en estos carros no son fáciles y no son baratos, y en muchas partes del país ni siquiera le puedes conseguir repuestos. He conocido varios casos de personas que tienen Subarus por estas zonas o en zonas similares, en donde les toca pagar grúa a una ciudad un poco más principal para poder arreglarlo, porque no cualquiera le puede meter mano, a veces los repuestos son complicados. Así que vale la pena, sí, pero en lo personal la XB no me gustaría mucho, me iría más por una Forester, pero eso sí, siempre y cuando viviera en una ciudad grande, o al menos una ciudad un poco más principal, como podría llegar a ser, no sé, tal vez Ibagué, definitivamente Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. En esas ciudades sí, pero en ciudades un poco más pequeñas, realmente es un carro que no lo tendría. Muy bueno sí, pero sería mejor para mí dejarlo pasar. Continuamos por acá con la Hyundai Tucson modelo 2015 para recorrer 10.000 kilómetros al año, en carretera principalmente. La Tucson suele tener un rendimiento en ciudad de aproximadamente 28 kilómetros por galón, en carretera alcanza más o menos entre 40 y 45 kilómetros por galón. Por eso, en caso de combustible le pondremos 5.700.000 pesos. En impuesto, 780.000 pesos, SOAT 1.121.000 pesos, cambio de aceite 450.000 pesos, llanta 400.000 pesos y otros gastos 1.200.000 pesos, para un total anual de 9.750.000 pesos, o en promedio mensual 810.000 pesos. La Hyundai Tucson fue, es y será probablemente una de mis SUVs favoritas. Siempre me ha gustado todo en ese carro, el diseño, el equipamiento, el espacio, el desempeño, el comercio. Sí, lo único que tal vez no me gusta mucho es el rendimiento de combustible, pero es un carro que definitivamente siempre ha valido la pena. Y a pesar de que soy consciente de que en esos modelos tenía unas claras limitaciones en seguridad, era pésima en seguridad,
pues digamos que sí, es algo preocupante, pero no le deja o no le quita el espacio como una de mis SUVs favoritas. En la actualidad, la Tucson ha mejorado muchísimo en todos los aspectos, principalmente en el tema de la seguridad, así que es un carro que sigue valiendo la pena. La nueva híbrida lo está haciendo muy bien, tiene buen rendimiento, sigue siendo un carro relevante y lo que siempre me ha gustado, el diseño, que en medio de las otras, de las demás, de su competencia, pues siempre ha resaltado y me ha parecido la más bonita entre todas. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Ya sabes que si quieres saber el presupuesto de algún otro carro, me pones qué carro es, qué año, qué modelo, qué versión y cuántos kilómetros va a recorrer al año, que son los factores más importantes para determinar este presupuesto. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.